Bueno, buenas noches a todos. Gracias por haberme invitado, gracias a los organizadores. Eh, y bueno, voy a tratar de ser lo más pausado posible. Yo tengo la tendencia a hablar muy rápido, así que voy a tratar de hablar más pausado. La charla, el tema lo desarrollé, podríamos decir que en dos bloques. Una primera parte donde trato de plantear el escenario de la tecnología de la información, una mirada muy desde arriba, no es una mirada tecnológica, no es una mirada es una mirada, perdón, absolutamente, si se quiere, sociopolítica y metatecnológica, no es una mirada dura. Y luego de introducirnos en este escenario, en dónde estamos con la tecnología de la información, voy a entrar de lleno al tema de geopolitik, como digo, medio apropiándome de las palabras geopolítica, pero con TIC, de tecnología de la información y comunicaciones, ¿no es cierto? Usando la sigla para poder desarrollar la idea de que la tecnología de la información ha pasado a formar una parte integral y fundamental de la geopolítica, y no se puede analizar la tecnología sin analizar el escenario geopolítico y viceversa. No se puede analizar el escenario geopolítico sin hacer una perspectiva de lo que está sucediendo y lo que va a suceder con la tecnología. Así que bueno, yo voy a hablar de corrido, como dijimos, las preguntas al final. Estoy en pantalla completa, así que no veo si hay algún mensaje. Me abre el micrófono Freddy o quien quiera y no tengo problema. Me Sí, interrumpen por las cualquier preguntas las cosa. manejamos al final, Alejandro. Yo lo Perfecto, cuelgo en la perfecto, mañana. perfecto. Pero si hay algún inconveniente de sonido o algo no se ve, abran micrófono y Te, va- listo. te vamos Bueno, avisando. dale, gracias. Bueno, primero dos palabritas, eh, no malas palabras, pero no lindas palabras: permacrisis y policrisis. Resulta que el Oxford Institute, hay un instituto en Oxford que se dedica, entre otras cosas, a medir cuáles son las palabras más relevantes o importantes. Y en el año 2022 determinaron que estas dos palabras que antes no usábamos pasaban a ser importantes y relevantes y lamentablemente teníamos que acostumbrarnos a usarlas: permacrisis y policrisis. ¿Qué quiere decir permacrisis? Que tenemos que acostumbrarnos a que la crisis en la que estamos, el mundo, la región y algunos países en particular, más que otros, es una crisis permanente. Permanente no quiere decir infinita, pero permanente quiere decir que no es algo que va a terminar en 1 o 2 años, ni 3. Y policrisis quiere decir que en realidad esta crisis, lo vamos a ver en las transparencias subsiguientes, es una crisis que tiene varios componentes o dimensiones. Lo que puedo garantizar, digamos, como digo, es como decía Churchill, ¿no? Sangre, sudor y lágrima, que la permacrisis y la policrisis son un periodo más bien de medio a largo plazo, un periodo de incertidumbre y de inestabilidad, un periodo de crisis en el sentido más puro de la palabra, con una acumulación de sucesos o de dimensiones muy, muy complejas. Y les cuento, aunque no tiene tanto que ver con la charla de hoy, que en el 2024 el Oxford Institute determinó que la palabra relevante era brain rot. Eso tiene que ver más con otra charla, que es la que tiene que ver con cómo la exposición altísima que tienen los jóvenes, y todos, pero los jóvenes en particular, a múltiples redes, a múltiples aplicaciones. El otro día veíamos con unos amigos que cada uno de nosotros tenía más de 150 identidades digitales. En un solo banco tengo 3, tengo cuentas en 6 bancos, tengo una cuenta de gobierno nacional, tengo otra cuenta de ministerio, tengo una cuenta de la facultad, tengo una cuenta de las otras universidades, la de la obra social médica, la de las aerolíneas, ¿no? Estamos muy expuestos a redes, estamos muy expuestos a plataformas, estamos muy expuestos a aplicaciones, y este brain rot o cerebro quemado, cerebro podrido sería una traducción muy fea, pero en alguna medida quiere decir eso, ¿no? Como estamos chamuscados en cortocircuito con tanto impacto digital. Este gráfico es absolutamente robado, no lo dibujé yo. De hecho, es de Gerd Leonhard, que es un pensador que yo sigo en Twitter, americano, que habla mucho de desconectarse, habla mucho del transhumanismo, habla mucho de derechos de quinta generación, de cómo los seres humanos tienen que protegerse y adaptarse al mundo de la tecnología. Gerd Leonhard.
Bueno, Gerd dice desde hace un par de años, desde por lo menos desde el COVID, porque fíjense que ahí está como la última, la penúltima ola, porque siempre viene algo más. Él plantea que el COVID fue un desencadenante, un acelerador, también un freno al avance de a la innovación, pero sobre todo a la confianza que teníamos en la tecnología, ¿no? La tecnología se veía como casi muy positiva hasta el 18-19 y bueno, no casualmente del 18-19-20 para acá empieza a haber muchas voces que alertan de la velocidad de la tecnología, del impacto de la tecnología del trabajo, de la tecnología y la libertad, de la tecnología y la manipulación política, de la tecnología y el manejo de nuestros datos privados. Empezamos a ver una oleada que The Economist llamó el Techlash o el Technology Backlash, ¿no? Entonces, el COVID también de un punto de vista simbólico, y me gusta decirlo así, es más que una metáfora, pero de profundo contenido simbólico, mientras la tecnología nos prometía, fíjense la ola más grande, el punto o el momento de singularidad, el momento donde la inteligencia artificial no especializada, no estrecha que tenemos hoy, sino la profunda, la general, una inteligencia muchísimo más avanzada que estamos a la vera, estamos a las puertas de tenerla, aunque algunos autores piensan que no, que falta más tiempo, y el punto de singularidad, que es ese punto justamente donde, como lo decía Raymond Kurzweil, la tecnología sobrepasa a la biología o se mezcla o se combina con la tecnología. El hombre con la tecnología logra superar o manejar a la biología, vencer enfermedades, vencer incluso al envejecimiento y, si se quiere de alguna manera también, vencer a la muerte. Y mientras estábamos con esas promesas del punto de singularidad y felices disfrutando de un montón de avances tecnológicos, del genoma humano, de la clonación, etcétera, un bichito muy chiquitito, el COVID, nos recordó que la biología todavía está ahí y que todavía la biología manda, o por lo menos la tecnología es algo que hay que tener en cuenta, además de las promesas de la tecnología. Por supuesto, todos vivimos en un escenario de cambio climático. Ayer Mr. Donald Trump dijo que sí o que no. Yo no voy a discutir cuál es hoy, por lo menos si es una causa antropogénica, si es el ser humano el que lo ha producido o es parte de un ciclo geológico inevitable. Pero lo que pareciera evidente es que hay una cantidad de fenómenos climáticos que están ocurriendo con mayor regularidad y con mayor intensidad en estos últimos años. Si dentro de 100 miramos todo de lejos y decimos fue un momento o fue algo geológico o fue producido por los seres humanos, lo sabremos. Hoy, por lo menos hoy en esta charla, no me interesa esa discusión, pero sí marcar de que hay un escenario complejo en cuanto a incendios, sequías, huracanes y ciclones de intensidades nunca vistas. Y ahí Gerd pone la tercera ola que está ahí, la recesión. En realidad yo la amplificaría, diría, ahí pondría una especie de sentimiento de anomia, de angustia, de insatisfacción en Occidente, y acá lo digo como occidental, heredero de la tradición grecolatina judeocristiana, si se quiere hispano-colonial, tengo esa mirada, no puedo evitarla, ese es mi lugar en el mundo, esa mirada, Occidente está en un periodo de autocrítica, en un periodo de insatisfacción, y la otra opción que tenemos desde Oriente son gobiernos más autocráticos, mucho menos republicanos que lo que prometían las democracias occidentales en los últimos 200 años. Y también, no solamente desde lo político, desde el formato de lo político, democracia republicana o democracia populista, sino también desde la mirada económica. Cuando Francis Fukuyama y otros autores cantaban, cuando cayó el muro de Berlín en 1989, el fin de la historia, como se llamaba el libro de Francis Fukuyama, hoy estamos viendo un gran renacer de la historia y estamos viendo ya no un mundo unipolar, sino un mundo por lo menos tripolar o multipolar, con China, con Rusia, tal vez con India, Turquía y por supuesto Estados Unidos, recobrando, digamos, y tratando de no seguir en su decline, en su declinación, sino de Make America Great Again, como dice Mr. Trump. Entonces vemos a Occidente con problemas de identidad, con problemas de cansancio, con problemas de anomia, y además eso ocurre per se
con nosotros solos, pero ocurre también con el tema de las migraciones islámicas o de África del Norte, con distintas religiones o distintos componentes étnicos, y también incluso esto sucede o se agrava porque China y Rusia son jugadores en el mundo y están interviniendo en África, en Latinoamérica. Entonces no es un fenómeno que solo le ocurre a Occidente por cosas de Occidente. Es un fenómeno que tiene eso, pero también tiene la intervención de los otros, ¿no? Acá hay un juego en el bueno o en el mal sentido de las palabras. Como le dije, en el 2018, la revista The Economist, que es muy conocida, sacó esta nota donde eh, planteaba muy claramente que hay unos titanes de la tecnología, y ahí se ve a Google, a Facebook, a Alphabet, uno podría decir a Netflix, a Mercado Libre en Latinoamérica, Apple, uno podría nombrar 10 o 12 empresas que lideran en este momento de la web 2, de la web que se hizo competitiva y comercial, ya no es el espíritu de la web 1 que fundó Tim Berners-Lee allá en 1992-93, la fase web 1, la fase web 2, la fase de las redes sociales, la fase de las grandes plataformas, es una fase donde aquella promesa de una red totalmente abierta, libre en el sentido de libre acceso y libre en el sentido de gratuita, free, en sus dos sentidos, como palabra anglosajona, la hemos visto convertida en un mundo de plataformas y aplicaciones con un poder enorme, ¿sí? No voy a decir monopólico porque la palabra monopólico me la quedo para aquellas empresas o instituciones que han recibido del rey o del presidente el favor de ser el único que hace algo. Estas empresas se han ganado su lugar en el mercado. El tema es si una vez que han llegado a ser grandes, y han llegado a ser muy, muy grandes, realizan o no prácticas cuasi monopólicas, ¿no? Prácticas, la palabra correcta para un economista sobrio en este caso sería, se han convertido en dominantes de mercado. Tienen más poder que el resto de sus competidores en ciertos sectores, en ciertos ecosistemas o nichos. Uno en búsquedas, el otro en publicidad, el otro en comunicación, el otro en entretenimiento, el otro en videos musicales, ¿no? Tienen sus nichos. Y lo gracioso a veces es que colisionan, chocan y pelean en muchos segmentos, en muchos sectores, pero en otros sectores colusionan, o sea, son un poco más aliados, ¿no? Digamos, con arreglos visibles de cómo sobreviven, compiten, pero también, no digo que cooperan, pero también colusionan o tienen arreglos, ¿no? Entonces, aquella nota de The Economist decía que este poder enorme de las empresas y de los empresarios tecnológicos, piensen en Elon Musk, piensen en Bill Gates, piensen en Sam Altman de OpenAI, piensen en Jack Ma en China, que incluso vino a Argentina pocos meses después, lo borraron del mapa allá y no salió en varios años, no sabíamos si había muerto, después apareció, pero no habla más en público, no hace declaraciones. Bueno, distinto modelo, ¿no? Como dije, el modelo autocrático, el modelo teóricamente republicano occidental, este, pero en ambas situaciones lo que vemos es un conflicto entre el Estado y las grandes empresas tecnológicas, o un arreglo, ¿no? Entre el Estado manejando a las empresas tecnológicas, y uno podría decir del otro lado del mapa, en nuestro lado del mapa a veces vemos lo contrario, vemos como que las empresas tecnológicas quieren manejar al gobierno, ¿no? Y uno, era una imagen clara cuando uno lo veía en los primeros momentos de gobierno a Trump con Elon Musk a su lado, ¿no? Y en varios países de la región pasan cosas similares. Entonces, ¿qué decía The Economist? Que esto iba a producir un technology backlash, una especie de reacción. La velocidad del cambio tecnológico, las nuevas tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, IoT, blockchain, la nube híbrida, etcétera, los empresarios y las empresas y los dominantes y sus prácticas cuasi monopólicas, todo este conjunto de cosas desde el lado de la tecnología, junto a sus promesas y junto a sus realidades y junto a un montón de beneficios que nos ha dado la tecnología, por supuesto, pero que el mundo, sobre todo el mundo político, iba a empezar a tomar en cuenta esto y iba a venir una oleada regulatoria muy fuerte. Y lo estamos viendo, le hicieron interpelaciones en el Senado a Mark Zuckerberg de Meta, alguien amenazó con partirlo como habían partido las Baby Bell, todos los días vemos que en la Unión Europea a Google o a alguna empresa de estas le meten una multa de 1.000 millones, 2.000 millones de dólares, después uno hace el cálculo y dice, es lo que ganan en una semana, así que no es tanto problema esa plata.
uno ve una oleada. En nuestros países vemos, recién hablaba Freddy de soberanía digital, vemos las intenciones de proteger los datos o las infraestructuras de cada país en un duelo entre la soberanía digital y la globalización digital, entre la promesa de una red de redes universal y global sin fronteras y una red con fronteras, donde cada uno quiere tener su cierto grado de autonomía, de independencia e incluso de dominancia. Nos peleamos entre la soberanía digital y la supremacía digital. Claramente los países latinoamericanos estamos peleando por soberanía y hay 3 o 4 naciones del mundo que claramente están peleando y una o dos de ellas la tienen en alguna medida, la supremacía digital. ¿Qué vimos en la vida, en la civilización humana? El fuego, el lenguaje, la agricultura, el manejo de los metales, la escritura, la imprenta, el telégrafo, la radio, la TV, y haciendo muy corta la historia de los avances tecnológicos de la información y del conocimiento, la válvula, el transistor, el semiconductor, la PC, Internet, la web, en 1990 y 1993-94. El transistor, recordamos que lo inventó Jack Kilby en 1957, 47, perdón, 47. Los semiconductores con el señor Gordon Moore, el famoso de la que hoy llamamos ley de Moore, 1960, cuando fundó Intel, Intelicorp en aquel momento, con un grupo de socios. Y ya para el 1995, las redes, el celular, la masificación, no total, pero la gran masificación de la tecnología de información. Algo que como lo nuclear y lo espacial había nacido de lo militar y muy concentrado en universidades y en el mundo científico, muy, muy importante, pero para grupos muy chicos y poderosos en las pirámides del poder, de repente, a diferencia de los cohetes y de las bombas atómicas, por suerte, esta tecnología se hizo totalmente masiva. ¿Por qué? Porque la ley de Moore lo hizo chiquito, lo hizo poderoso, lo hizo veloz, pero sobre todo lo hizo barato y fácil de usar. Y el celular y las redes lo hicieron más barato, más fácil de usar y más lindo de usar, más entretenido de usar la tecnología solamente para trabajar, como la usé yo en el 1982, para tener una planilla de cálculo, para tener una base de datos, para tener un procesador de texto, para hacer cálculo, que es lo que hacíamos en 1982 con una computadora de escritorio que valía casi $5.000. De repente, con celulares de menos de $300, cualquier ciudadano, cualquier hijo nuestro, cualquier abuela nuestra, está manejando, como dije, 20, 30, 40 aplicaciones, 100 y pico de identidades, y no solamente se está informando y se está comunicando, sino que se está entreteniendo. Y hoy el usuario masivo, lo que más habitualmente hace con el celular, eso es entretenerse y también comunicarse y también informarse. Por supuesto, algunos también damos charlas, también trabajamos, también estudiamos, también investigamos. Todavía, por supuesto, hay un montón de gente y cada vez más que lo usa para trabajar o para estudiar. Pero digo, el uso masivo, tengámoslo en claro, es un uso de información, comunicación y entretenimiento. Hoy hay 3 tecnologías que, según Donald Tapscott, el autor, se recordarán, hace 20 años, el autor de Wikinomics, la economía colaborativa, Donald Tapscott, canadiense, tiene un instituto en Toronto con el hijo, ahora con Alex Tapscott. ¿Qué dice Donald Tapscott? Que hay 3 tecnologías 4.0 que son IoT, Internet de las Cosas, blockchain y, y inteligencia artificial, perdón, que son las 3 que combinadas son lo más disruptivo que tenemos ahora en este momento. Yo creo que no hay que olvidarse de 5G, porque sin conectividad nada de esto se puede hacer, que no hay que olvidarse de lo que está llegando, que es la computación cuántica, porque la inteligencia artificial va a necesitar, el software ya es muy poderoso, pero con una computadora, con un hardware que sea 1000 veces más poderoso, ¿qué no podrá hacer y qué cerca estaremos de la inteligencia artificial general o multipropósito? Así que quantum computing, 5G, y qué hablar de las nuevas interfaces, la interfase oral, por supuesto, el metaverso, la realidad virtual, la computer vision y una cantidad de formas en las cuales nos comunicaremos con las computadoras y las computadoras con nosotros, no dejando para el final, pero recordando que otra vez Elon Musk con Neuralink, lo que está investigando este señor y desarrollando bastante exitosamente por ahora, junto a un montón de otras empresas del mundo, es la conexión cerebro-computadora, ¿sí?
nuestro cerebro enchufado a una computadora. Y la computadora comunicándose con nuestro cerebro y nuestro cerebro con la computadora. Y poder darle órdenes con el pensamiento, ¿no? Por supuesto que esto de enchufado es con un cable, a futuro podría ser sin cable, y alguien podría decir, al final, con la tecnología, inventamos o descubrimos cómo hacer telepatía, ¿no es cierto? Porque vamos a poder darle órdenes o recibir información de cosas a las cuales no estamos físicamente conectados. Esto es una revolución tecnológica, física, cognitiva, del conocimiento. Acá todos creemos que lo digital es lo importante son los datos, pero en realidad tampoco. Lo importante es que con la tecnología los datos son cada vez más fáciles de levantar, de relevar, de almacenar, más barato y más masivo, de almacenar, de procesarlos y fundamentalmente, ¿no? Epistemológicamente, de convertir datos en información, información en conocimiento, conocimiento en saber aplicado. Cuando hablamos de Smart TV o de Smart Cities o de smartphones, estamos hablando de la posibilidad de tener el dato que necesitamos, el small data, no el big data, el dato que necesitamos para tomar una decisión más inteligente. Llueve, llevo paraguas, no tomo el tren, tomo el ómnibus. Decisiones fáciles. Bajó tal acción, la vendo o la compro, ¿no? Tomar decisiones con más información, tomar decisiones más apropiadas y adecuadas, adaptarnos, como diría Darwin, adaptarnos más rápido y mejor con la tecnología como colaboradora, ¿no es cierto? Entonces, también puedo decir que casi es un elemento en este sentido evolutivo. En el 5.0, como dijimos, muy cerquita de hablar de Web3, protocolos de blockchain más descentralizados, el famoso tema que hoy está en Latinoamérica también discutiéndose, y se están haciendo experiencias piloto, el tema de identidad autosoberana, que nuestros datos en la Web3 no sean ni de las empresas de Elon Musk, ni de Bill Gates, ni de las empresas del mercado, pero que tampoco sean solamente y principalmente del Estado o controladas por el Estado, sino que sea el ciudadano, el internauta, el consumidor, el usuario, el que administre en un wallet, en una billetera virtual, administre su identidad y sus certificados, ¿no? Lo que dice que yo soy socio de un club, el que dice que yo soy doctor en no sé qué, el que dice que puedo entrar a la facultad de clase, el que dice que soy socio de tal banco, el que dice que estudié en tal lado, ¿no? Esos certificados, esas cositas de plástico, los medios de pago, todo lo que llevamos en una billetera real, en el bolsillo en estos momentos, donde tengo tarjetas de crédito, medios de pago, pero también tengo credenciales de mi club o de mi partido político, de lo que sea, todo eso digitalizado y todo eso administrado en forma más o menos autónoma por los seres humanos. Un poco el paradigma de la Web3 en protocolos de blockchain, ¿no? Por supuesto que en Latinoamérica estamos más quedándonos en la dicotomía maniquea de que no lo manejen las empresas, que son muy peligrosas y muy poderosas, entonces que lo maneje una comisión del Senado, de diputados o un organismo o el Ministerio de la Información. Bueno, acá lo que está en peligro de un lado y del otro, tanto empresas como del Estado, es el perder nuestros datos, el perder los datos que constituyen nuestra identidad, nuestra persona, y los datos personalísimos, y que esos datos sean mal usados o que esos datos sirvan para manipularnos como ciudadanos y nos quiten libertad. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que está nada más y nada menos, así como cuando discuten la fake news o que hay que controlar los insultos en las redes o hay que controlar lo que fuera, la pedofilia, cosas que estamos todos de acuerdo que están mal, pero cada vez que vemos cómo lo vamos a prohibir o cómo vamos a disminuirlo en las redes, tocamos el peligrosísimo borde de la libertad de expresión, de la libertad de religión, de la libertad de pensamiento, ¿sí? Tocamos peligrosamente el ángulo de la libertad. Y por supuesto, como diría Nicolás Negroponte, ¿se acuerdan el de Being Digital? Hoy Nicolás no está con el tema de One Laptop per Child, de una computadora por chicos, ni está con su laboratorio Bell de innovación en el Massachusetts Institute of Technology. Hoy Nicolás Negroponte está muy entusiasmado con el tema de la fisión del átomo de hidrógeno, una nueva forma de obtener energía más barata, más pequeña, más poderosa, Alejandro, que va a ser una transformación. Sí, sí, estás todavía en la diapositiva con fondo verde, ¿no? sí, sí, estoy, Ah, ok, estoy leyendo fisión, que está ahí en el antepenúltimo renglón. listo. Y por supuesto tenemos justamente de la mano de la tecnología una cantidad de nuevos materiales, el grafeno tal vez el más conocido, y como dije antes, cerebro-máquina. Pero esto además ocurrió muy rápido.
Internet en 1969 tenía 4 puntos conectados, 4 universidades o institutos, el Stanford Research, la Universidad de Utah, la Universidad de California en Los Ángeles, la Universidad de California en Berkeley. Hoy 70% de la población mundial está conectada. Y en los próximos 5 años, no solamente van a estar conectados 5.700 millones de personas, sino que pensemos que todos nosotros tenemos una Smart TV, un celular, una netbook, una notebook, 4 o 5 dispositivos. Pero además pensemos que cada vez más el auto, la heladera, el semáforo, la luminaria de la ciudad, también van a tener un sensor y van a estar transmitiendo información y se calcula que en menos de 5 años la cantidad de dispositivos conectados va a ser 50.000 millones. Un mundo donde casi todo va a estar conectado y relevando y transmitiendo información. Así que lo que tenemos en resumen de esta historia de la revolución tecnológico-cognitiva, desde el ábaco, pasando por la imprenta y pasando por el telégrafo, la televisión y hoy Internet y ya ahora las tecnologías 4.0, tenemos este grafiquito simpático que muestra cómo se ha acelerado la innovación en la civilización humana. Pero algunos plantean la desventaja de esto, ¿no? Los sociólogos, la gente de ciencias sociales dice, sí, muy linda esta tecnología, pero va muy rápido y cada vez más las cosas suceden en una caja negra que la gente común no las entiende. Entonces, la adaptación del ser humano se está desacoplando del avance tecnológico, ¿no? Y es lo que llaman la ley de la fractura. Y ahora sí, entramos en geopolítica. Me dejan respirar un segundo, me tomo un poquito de jugo y vamos a nuestro tema del día. La revolución digital, esto que contábamos, ha ocurrido muy rápido y ha transformado la forma en que nos comunicamos, la forma en que trabajamos, la forma en que compramos y vendemos, la forma en que nos entretenemos, la forma en que viajamos. Bueno, también está transformando la geopolítica y también está transformando, aunque voy a tocar solamente muy de costadito el tema, porque en este evento ha habido y hay expertos en eso, también está transformando el mundo de la guerra. Pero quedémonos en la geopolítica. Las tecnologías emergen como nuevos vectores de poder y de influencia en un conflicto entre naciones. Kissinger, el viejo Henry Kissinger, un libro que tiene ya 3, 4 años, The Age of AI, la era de la inteligencia artificial, con Schmidt y Huttenlocher, o como se pronuncie. Muy buen libro, sobre todo cuando habla de los problemas regulatorios que van a tener, decía él hace 4 años, y hoy estamos viendo la regulación del mundo, la regulación de Internet. Pero sobre todo, no solo la regulación dentro de cada país, sino la regulación, la gobernanza general de este fenómeno en todo el mundo, la regulación entre países. Y estamos viendo que esto está en el último año muy sacudido y en algunos bordes de conflicto el tema está pasando de guerra fría a guerra tibia con algunos puntos calientes, ¿no? Entonces, el poder global va a tener que repensar un nuevo orden mundial, lo están haciendo, estamos pasando de un mundo unipolar, donde había un líder absoluto en términos duros, militares y en términos comerciales y en otros temas, a un mundo que pareciera ser que va hacia una tripo o multipolaridad, por lo menos, y que tal vez en la evolución termine siendo unipolar, pero que ese polo ya no sea Estados Unidos, sino que sea China o un conjunto de naciones de Oriente, de Asia. En este nuevo orden mundial, los datos, que en la economía venían siendo el factor de producción más relevante, se han convertido también en lo geopolítico en el elemento central. El ciberespacio se ha consolidado como un quinto dominio de la guerra. La tierra, el mar, el aire y el ciberespacio, ¿sí? El espacio y el ciberespacio, perdón. El ciberespacio tiene una característica muy importante, es que trasciende las fronteras físicas, ¿sí? Y entonces, y tiene una relación de tiempo-espacio, ¿no? Porque todo va a la velocidad de la luz. Las cosas en la fibra óptica van a 300.000 kilómetros por segundo. No es la velocidad de un tanque, no es la velocidad de un avión, no es ni siquiera la velocidad de un misil, que son hipersónicos en el mejor de los casos. Hipersónico es que va a más velocidad que la velocidad del sonido. Pero estamos hablando de que la información y los datos viajan a la velocidad de la luz, ¿sí? Es una magnitud cuánticamente más grande. Entonces, esto de los datos y la información dando vueltas por el mundo a muy bajo costo y a velocidad de la luz, eh,
trasciende las fronteras y los límites, las divisiones que había en el mundo físico, pasan a tener límites confusos y difusos. Las naciones están desarrollando doctrinas específicas para el tema militar. Tenemos países que han desarrollado grupos de hacker, otros que han desarrollado un área de guerra cibernética. Y también tenemos que en las viejas armas, como decíamos acá, la tierra, el mar, el aire, la infantería marina incluso, vemos el uso de los drones, el uso de la tecnología de la información. No solo la tecnología de la información como un cuarto campo, el ciberespacio de la guerra, sino también atraviesa a las otras áreas, así como la aviación en su momento no fue solo un patrimonio de las fuerzas aéreas de cada país, que de hecho nacieron después, sino que atravesaron e ingresaron y hay eh, tienen aviones los ejércitos de tierra, tienen aviones las marinas, las armadas, y tienen aviones las infanterías de marina, y por supuesto tienen aviones las fuerzas aéreas. Entonces, así como el elemento aéreo atravesó a todas las fuerzas, el elemento cibernético constituye en sí mismo una nueva arma o fuerza, más concretamente una nueva fuerza, pero también atraviesa a las otras fuerzas. Atraviesa y la articula, la integra, porque todo está informado, comunicado y conectado de forma digital. Los ataques a infraestructuras críticas entonces son cada vez más comunes, y cuando digo ataque a infraestructura crítica, recordarán en los últimos 2 años el barquito chino o el barquito ruso que iba navegando por el Mar del Norte y sin querer con el ancla rompió el cable submarino de Escandinavia, de Suecia o de Dinamarca, y dejó sin internet un país. Uy, perdón, me equivoqué, el ancla arrastró el cable. Hemos visto, no sabemos bien qué fue, pero pensamos a veces en Corea del Norte o en Rusia, en grupos de hackeo que hacen ataques de negación de servicio a infraestructuras críticas de los viejos países de la zona de influencia de la URSS, en Polonia, en Eslovenia, en Lituania sobre todo, y en Polonia, ¿no? Polonia se está poniendo tibia. También hoy leía que Polonia le ha pedido a los ciudadanos polacos que están en Bielorrusia que se vayan rapidito para Polonia. Y se acordarán que hace pocos días cayeron por error un montón de drones rusos en territorio polaco, y en los últimos días un montón de aviones rusos sobrevolaron espacio aéreo dinamarqués, sueco, etcétera. Con lo cual la frontera está complicada y todos los recursos están comprometidos. Un tema importante de esto es que, insisto, ¿no? Latinoamérica, como ven ahí, ¿dónde están los data centers? Falta uno en Buenos Aires tenemos uno que es casi nivel 3, creo, pero bueno, ahí vemos el reparto de data centers en el mundo. El mapa no es muy bueno, en realidad la mitad de los data centers del mundo están en Estados Unidos, sobre todo cuando consideramos los data centers de primer nivel, la mitad está en Estados Unidos, y ahí estoy hablando de data centers en general. Acá este gráfico está mostrando data centers especializados en inteligencia artificial. Si voy a los de orden general, más de 500 están en Estados Unidos, y esto hace que en el mundo haya más de 1000 y pico. Algo parecido pasa con los satélites. Entonces, el poder duro de la tecnología de la información, el poder que no es que haya dos chicos que con una netbook copian un modelo de negocio de Estados Unidos y se hacen ricos o tienen mucho éxito con una aplicación. No, 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 no. Estamos hablando de que el elemento digital, la inteligencia artificial en particular, ha sido definida por China, Estados Unidos y casi todas las potencias y aspirantes a hacerlo como el elemento estratégico de poder a largo plazo. Ni los misiles, ni la bomba, no, la inteligencia artificial, ¿sí? Esto dice el plan de inteligencia artificial chino, esto dice el plan de inteligencia artificial o de tecnología a largo plazo de Estados Unidos y varios otros de otras naciones. Y ese poder duro de la tecnología, insisto, no está basado en jóvenes creativos o en tener muchos programadores, ¿no? Estos programas que hemos incentivado, o en la inclusión digital de hasta el último de los ciudadanos. No, está basado en inversiones multimillonarias, en la existencia de científicos duros, una cantidad de científicos duros en cada país, y en la tenencia de data centers, de satélites, de cables submarinos. Cosas que cuestan mucho, cosas que no se consiguen ni desarrollan de un día para el otro, ni de una década para la otra. O sea que en alguna medida
la mala distribución del poder en el mundo digital mantiene o amplifica la mala distribución que teníamos en el mundo industrial o en el mundo al cual estábamos acostumbrados y del cual nos quejábamos. Hay otro problema, como dijimos, Freddy había hablado de soberanía digital. Tengo un escrito que después le voy a compartir, que escribí hace unos días sobre soberanía digital. Va a ser un capítulo de un libro, pero tengo derecho a compartirlo. Eh, la soberanía digital son naciones que están preocupadas por el manejo que tienen empresas extranjeras o gobiernos extranjeros de sus datos o de sus infraestructuras. Estas diferencias que marcaba recién hacen que algunos países, Brasil, por ejemplo, esté desde hace muchos años diciendo, no, no, acá si alguien guarda los datos en la nube esa tiene que tener un data center en Brasil y tiene que someterse a la ley brasilera. La ley argentina no habla tanto del data center en Argentina, pero la ley de protección de datos hace que toda empresa americana o argentina o japonesa o peruana que esté en Argentina, si guarda los datos en la nube, bueno, por lo menos tiene que firmar un contrato en el cual cualquier problema que haya se somete a la jurisdicción argentina de la ley, ¿no es cierto? Entonces empieza a haber una discusión que, aunque el mundo digital, como dijimos, no tiene fronteras, parece que sí, y que volvemos a tener el tema de la soberanía nacional y de la frontera nacional, y si vos me guardas un dato en la nube, que la nube esté acá adentro, ¿no es cierto? La nube no está en el cielo, la nube la quiero acá, dentro de mis límites geográficos, dentro de las rayitas punteadas que tenemos en los mapas. Esto se ha convertido en un tema importante para la seguridad nacional. Como digo, el espíritu de la soberanía digital es válido, pero choca con la idea de una web y una Internet, red de redes universal, libre y libre. Es lo que anunciaba Internet Society hace más de 10 años y decían con mucha claridad, cada país importante va a empezar a marcar los límites de su Internet. China lo hizo, Rusia lo está haciendo, como dije, en mucho menor medida Brasil lo está haciendo. Cada país con sus regulaciones va a tratar de tener una Internet argentina, una Internet brasilera, una Internet peruana, ¿no? Me refiero a una Internet, ¿no? Que tiene sus fronteras, sus límites, y dice, esto se ve, esto no se ve, esta aplicación sí, esta no, este dispositivo sí, estos componentes sí, de este país sí, de este país no. Vamos a empezar a marcar límites, los vamos a marcar regulatoriamente. Los límites físicos siempre estuvieron, los límites se habían difundido, virtualizado, marginalizado por lo digital, los vamos a volver a imponer regulación y controles internacionales mediante. ¿Sí? Países como China han desarrollado sus versiones controladas, es lo que se denominaba, como dije, Splinternet o Internet fragmentada. Es una idea que hace más de 10 años Internet Society planteaba. Eh, acá vemos otro de los mapas que nos muestran lo desparejo que puede ser si analizamos cosas duras como los cables submarinos, qué está conectado y quién transmite con quién. Vemos como las líneas de fuerza ahí entre el Reino Unido y Nueva York, y vemos la costa oeste de Estados Unidos con Japón y con el Asia. Vemos, ¿no? La zona de Caribe un poco más concentrada, y vemos el hemisferio sur un poco más alejado alejado del juego, ¿no? Si hablábamos de hemisferio norte y hemisferio sur, hablábamos del lejano sur, esas cosas que se hablaban, o de países industrializados versus subdesarrollados. Bueno, como dije antes, cosas que parecía que se iban a solucionar, no se solucionan y capaz que algunas incluso se han agravado. Hay una enorme dependencia tecnológica de las cadenas de suministro. Argentina tiene un par de satélites, uno de los pocos países que tiene satélites del mundo, porque no son tantos los que tienen satélites, y esos satélites tienen, supongamos, una cantidad de componentes chinos, entre otras cosas. Y bueno, tal vez mañana Estados Unidos no quiera prestarle plata a Argentina si usamos componentes chinos y nos diga, no, compra componentes americanos o por lo menos de algún país de la NATO. Y viceversa, tal vez los chinos nos digan, yo no te presto plata o no te doy plata para hacer una central nuclear en la Patagonia si vos haces cosas o le compras armamento a Dinamarca o a Estados Unidos, a la NATO, ¿no? Lo estoy diciendo como hipotético, en realidad esto está sucediendo hace rato. Lo que pasa es que tal vez algunos no quieran ser o no son conscientes de esto que está ocurriendo hace rato. Yo no estoy más que reflejando en esta charla la geopolítica y la tecnología como una realidad que lleva un par de décadas. La guerra comercial, ¿recuerdan a Donald Trump en el gobierno anterior cuando un día se paró y dijo, Huawei, te vas de acá? Y sacó a Huawei, por lo menos, de que los funcionarios del gobierno nacional de Estados Unidos y los funcionarios de las Fuerzas Armadas no utilizaran Huawei.
Un montón de gente, cuando uno piensa en Trump, es un personaje raro, las cosas que hace, qué sé yo. A ver, ¿qué país quiere que sus Fuerzas Armadas utilicen un sistema de comunicación comprado y controlado por tu principal hipótesis de conflicto? Hay que ser loco. Lo que hizo Trump puede caerle simpáticos o no al personaje, simpáticos o no la medida, eh, fue absolutamente defensivo y lógico. Y que los chicos tengan TikTok. La semana pasada se terminó de definir, ¿se acuerdan que él quería sacar a TikTok? Después se quedó en el camino y buscó una solución intermedia, que era que una empresa americana comprara TikTok América, separaran TikTok de América. Bueno, finalmente, Oracle ahora es la empresa. Oracle saben que Larry Ellison tiene un vínculo fuerte con Trump, que es una empresa poderosísima, Oracle. Bueno, Oracle es la que va a controlar el algoritmo de TikTok en Estados Unidos. Ahí tienen Sprinternet, Internet fragmentada. TikTok ya no es TikTok. Hay una TikTok de China, hay una TikTok de todo el mundo, hay una TikTok rusa y ahora va a haber una TikTok americana. El algoritmo es algo que intermedia a los datos y las personas. Ya vamos a ir a la alegoría de la caverna de Platón, pero el algoritmo hoy es esa fogata que distorsiona las cosas y que las intermedia, que nos muestra lo que quiere, o lo que puede, o lo que a veces pedimos y lo que alguien pagó, pero no nos muestra ni toda la realidad ni la realidad, nos muestra algunas cosas, algunas partes, y a veces nos muestra cosas que ni siquiera son verdaderas, por eso tenemos el problema de la fake news. E insisto, controlar la fake news me parece muy bien, pero el peligro de controlarlas es que alguien use eso para prohibirle a otro que diga algo que no le gusta al gobierno, que no le gusta al poder. Entonces, esto está pasando todos los días. Las cadenas de suministro, si China recupera el territorio de Taiwán, o sea, la China, la China no comunista, la isla de Formosa, todos los días vemos que la rodean, cada tanto hacen ejercicio y cada tanto dicen, vamos a recuperar el territorio completo, como los argentinos con las Malvinas. Ellos están con su isla de Formosa y con el retorno de Taiwán a la gran madre china del Partido Comunista Chino. Eh, Sucede que gran parte de las empresas más importantes productoras de semiconductores del mundo, americanas algunas, o mixtas, americano con algún otro socio, están instaladas en Taiwán. Por eso, bueno, también Trump le dio un montón de dinero a Intel para que ubique más plantas de semiconductores en Texas y realoquen fábricas que hoy están en una zona de peligro de conflicto. Y también en los últimos días ocurrió, y está por ahí en los diarios todavía o en las noticias, Nvidia le presta o le da a OpenAI, a la empresa de Sam Altman. Nvidia, Juan, el presidente de Nvidia, decidió darle a Sam Altman, el presidente de OpenAI, el creador de ChatGPT, para que todos lo ubiquen, de darle, no me acuerdo si eran 100.000 millones de dólares, no importa, un montón de plata, que va a ser utilizada por OpenAI en desarrollar data centers que usen semiconductores producidos por NVIDIA para entrenar inteligencia artificial más poderosa, inteligencia artificial que usará NVIDIA, ¿no? Es como un círculo virtuoso de retroalimentación. Eh, Gran relocalización de las cosas. Vemos que además no solamente es un tema de componentes y de partes, la guerra tibia, este conflicto geopolítico tecnológico, ahí vemos el Congo, en el Congo está el cobalto, que es como las tierras raras, el litio que tenemos acá en la zona, en el triángulo del litio entre Bolivia, Argentina y Chile, ahí en la zona de Atacama, en la Puna, donde están esas grandes salinas, hay una reserva de litio muy grande, como la que hay en Australia. Y bueno, el mundo está interesado en el litio porque el litio es hoy para las baterías y junto con otras tierras raras para toda la producción de tecnología, un componente como en la segunda era eran el acero y el carbón mineral. Eran dos cosas imprescindibles, hierro y carbón y para poder producir acero para el desarrollo industrial. Bueno, hoy es litio y es cobalto. El cobalto está en Congo, el litio está por acá y también son importantes porque la geografía vuelve, porque esto es geopolítico y geoeconómico. También vuelven a ser importantes los pasos marítimos, los lugares de conexión.
los chinos están festejando que se derrite el polo, en vez de enojarse que se derrite el polo como hacemos nosotros, están felices porque la ruta polar de Pekín a Europa para transportar en barco mercadería es no sé cuántos días más corta que las rutas ahora que tienen que dar toda la vuelta por el Cabo Buena Esperanza o entrar por el Cabo de Hornos o entrar por el Canal de Panamá para llegar a Europa. Una locura. Bueno, la ruta del polo se está abriendo porque el polo se derrite, los chinos contra el norte del polo. Recordarán también, lo nombro mucho a Mr. Trump, pero Mr. Trump está haciendo un pivot y un eje que no se puede evitar cuando uno hace un análisis geopolítico y tecnológico del mundo. Está siendo uno de los elementos de los que tocan con el dedo y están como una palanca y están produciendo desencadenamiento de situaciones que todos preveíamos o algunos preveíamos, pero de repente se están desarrollando a mayor velocidad activadas por este señor que tiene esa actitud de iniciativas disruptivas, por decirlo de una manera. ¿Se acuerdan que dijo que quería el canal de Panamá? ¿Se acuerdan que dijo que quería Groenlandia, que la compraba? Si no me la venden, me la llevo, ¿no? Bueno, son los pasos. China quiere hacer un puerto entre la costa brasilera y Perú, ¿no? Un territorio, un cruce que vaya por adentro de la selva, lo cual geográficamente no sé ni siquiera si es rentable, pero hacer una alternativa al canal de Panamá, que aparentemente lo controlarían los americanos, y de lo que es el Cabo de Hornos, que supongamos que de Argentina o de Chile, o desde Malvinas es de un país de la NATO como es el Reino Unido. El canal de Suez ya sabemos quién es y los otros pasos no vale la pena. Los minerales estratégicos, acabamos de hablar de ello, el petróleo blanco, el litio, el cobalto, y todo esto redefine el escenario mundial. El interés que tienen los mercenarios rusos que están en el medio, en el centro de África, peleando con las dictaduras o los gobiernos democráticos actuales, no por nada están ahí, y tampoco es por nada que están los islamitas asesinando cristianos y no por nada están los chinos poniendo dinero. Son distintas formas de intervenir en el África en conjunto. El África a veces no la miramos, pero está siendo una zona de alta turbulencia. Lo que pasa que, como siempre digo, si algo pasa en París, sale en todos los diarios, si algo pasa en Ouagadougou, no nos enteramos, ¿no es cierto? Si ocurre algo en la Franja de Gaza, tiene tapa de diario todos los días. En Nigeria masacran una aldea y nadie sabe ni el nombre de la aldea, ni dónde queda Nigeria, ni cuáles son los países vecinos. Entonces, en el mundo hay una lucha por estos elementos, ahí tenemos otro mapa que sostiene. Hay no una lucha, sino hay un desarrollo muy grande de la posibilidad de que un país controle a sus ciudadanos cada vez más. La identidad digital que planteé como una gran ventaja, si la controla el Estado, es el absolutismo digital. Las monedas digitales nacieron como algo privado, como chicos jóvenes, una gobernanza descentralizada, lejos del Estado y del control estatal. Un gobierno saca una Gopcoin, el yuan digital o el dólar digital y te lo impone como sistema y eso tiene una fuerza que desplaza a la moneda de papel y desplaza también incluso a las otras criptomonedas, que hay más de 30.000, con lo cual en realidad hablamos de 30.000 que no pesan, pero hay dos o tres, Ethereum y Bitcoin en particular, que sí son relevantes. Pero el desarrollo de las Gopcoins, que hacia eso van las grandes potencias, va a tener un efecto disruptivo también en esta promesa de las criptomonedas. Se puede dar vuelta y ser totalmente lo contrario. La idea de una cashless society, todos pagando con la tarjeta, qué cómodo, qué lindo, en realidad una sociedad sin dinero es una sociedad que te quita mucha libertad. Es cierto, muchas operaciones que se hacen por fuera del sistema son de narcotráfico, son de tráfico de personas, tráfico de armas, de drogas, etcétera, delito, pero también es cierto que no toda transacción es delictiva y que los estados, los gobiernos controlaran toda transacción en todo minuto, en todo lugar y en todo momento, cosa que ya en realidad están haciendo por lo menos de modo indirecto, es otro peligro para la democracia, es otro peligro para la república, es otro peligro para las libertades individuales y colectivas. Claro, si tu paradigma de vida es una autocracia, pues no hay problema, ¿no? Edificios altos, bonitos, autos voladores y todos sonriendo para la foto. La recopilación de datos masivos y la televigilancia tiene un par de libros muy buenos, muy críticos del capitalismo y bastante críticos de lo americano de la tecnología, como el de Shoshana Zuboff, El capitalismo de televigilancia. Desde lo económico, tal vez el libro Tecnofeudalismo de Cédric Durand, un francés, o más conocido el de Varoufakis, que fue ministro de
de Economía de Grecia, claramente un señor marxista, ¿no es cierto? Bueno, hace una crítica al capitalismo, plantea una opción distinta, y en esa crítica hace, en concreto, Varoufakis habla del nubelismo, ¿no? Que la nube y toda esa desmaterialización del dinero y las plataformas en línea con la nube son otra forma de control de poder económico del capitalismo a nivel global. Entonces critican el nubelismo, critican al capitalismo tecnológico, critican al capitalismo cognitivo también, al capitalismo de plataformas, como el libro de Zizek, Capitalismo de Plataformas, recuerdo el nombre de uno de ellos. Acá tenemos que, no sé cómo, pero equilibrar seguridad, privacidad y libertad. La democracia no en todo el mundo es igual de intensa ni igual de fuerte. Miremos lo que es verdecito, claro y oscuro y miremos lo que es amarillo y rojo. Y el mundo está atravesado por una franja geográfica grande de no democracia o de baja democracia o de democracias de baja calidad institucional. Hay incluso una guerra informacional, una guerra por quién, ¿no? Una guerra por Al Jazeera, una guerra por CNN. Otra vez Trump se para y dice, CNN, vos mentís, no te contesto las preguntas, la conferencia de prensa que hizo ayer. El otro lado, no, Al Jazeera le corta la comunicación a otro país. Recordarán muy reciente también, y todo esto tiene que ver con geopolítica o con el ingreso de lo tecnológico en lo político, de lo político en lo tecnológico. En Nepal el pueblo estaba, los jóvenes y el pueblo, la generación Z y el pueblo, muy descontentos con su gobierno, por corruptos, por ineficientes, ¿no? Una cosa que pasa en nuestra región también. Bueno, pero los nepaleses se la tomaron en serio, salieron a la calle, entraron a quemar edificios, hasta quemaron gente, creo que más de 30 muertos. Bueno, se armó un gran toletole, el gobierno cae, el primer ministro desaparece, el anterior, la mujer murió. Nada, los militares dicen qué hacemos. Y se juntan con las ONGs, que habían los líderes de los movimientos estos revolucionarios, por decirle de alguna manera, y les dicen qué hacemos. Dice, bueno, hay que elegir un primer ministro que sea confiable para todos. Bueno, hacemos una elección, no, mucho tiempo, esto necesita ya resolverse. ¿Por qué no hacer una consulta? Entonces, las redes sociales que el gobierno había prohibido en el día previo de la revolución, cosa que enojó mucho más a los protestantes, en este caso, a los manifestantes, porque le habían cortado la red, internet, cosa que hacen todos los gobiernos a cada momento, así como suspender la salida de los diarios en una época, o quemar los diarios, o quemar los libros. Bueno, ahora te cortan el cable de internet. Bueno, la gente con eso, en vez de calmarse, se calentó el doble y, como digo, quemaron edificios y quemaron personas. Los militares llaman a los grupos revoltosos y ¿qué hacemos? Y entonces en la misma red, Discord, en la red que habían armado parte de las protestas y coordinado, así como Facebook y otras redes, con esa misma red la gente empezó a pensar, ¿quién puede ser? Y tiraron nombres. Y empezó a aparecer el nombre de una señora de la Corte Suprema, una abogada, una jueza, por supuesto, muy importante, muy conocida y muy respetada por todos. Y de repente casi toda la opinión, el 80-90% dijo, sí, que sea la doctora X. Entonces, esto no fue vinculante, fue una encuesta, por decirlo así, una charla en las redes, sin ninguna capacidad de referéndum o plebiscito vinculante político red, pero fueron a los militares y dijeron, miren, consultamos y el 80% de la gente está de acuerdo con que fuera esta persona. Los militares dijeron, listo, la llamaron, la pusieron en el lugar y se calmó por ahora la cosa. Estamos hablando de un reemplazo de un primer ministro con una red social, no de las más importantes, que había sido cortada por ese mismo gobierno poco. Es casi paradojal y confusa, pero bueno, es así. Otra idea loca de los últimos días, Albania, país que estuve en abril, estuve en Albania, me sorprendí. Precioso país con una costa parecida a la costa griega, 50% musulmán el país, muy tranquilo, muy lindo, muy limpito, muy ordenado, muy bonito. Me sentí muy cómodo y muy tranquilo, incluso muy, muy seguro. Bueno, Albania acaba de crear un ministerio que no es una persona el ministro, sino que es una inteligencia artificial, ¿no? Es un ministerio que va a recibir toda la información y va a tomar decisiones y dar opiniones de lo que hay que hacer o no hay que hacer en algo, ¿no? Un ministerio digital absolutamente, un ministerio, por decirlo así, sería la forma más apropiada de que todos nos entendiéramos, es como decir un robot, ¿no? Es una persona virtual, es una inteligencia artificial que ha tomado esto. O sea, esto, todo lo que estamos hablando es algo que está ocurriendo y está ocurriendo a cada vez más velocidad.
Todos se acordarán de la alegoría de la caverna. Platón cuenta en Fedro, en uno de sus diálogos, que Sócrates habla de la caverna y dice que la gente, en realidad, los seres humanos, no tenemos la capacidad de ver la verdad, sino que lo que vemos son los reflejos que dentro, como si la gente viviera dentro de una caverna, hubiera una fogata y lo que vemos nosotros en la pared de la caverna de atrás son los reflejos de las cosas verdaderas. Vemos cosas verosímiles que parecen verdaderas pero no lo son parecidas a, son reflejos de, son deformaciones de. Bueno, hoy el libro Algorithm of Resistance, el algoritmo de resistencia, y un montón más de textos, pero el título del libro es clarísimo, Algoritmo de Resistencia, nos hablan de que hoy todo lo que vemos en el mundo web, y decimos que bien informado que estoy gracias a las redes, la internet, todo lo otro, lo que compro, lo que vendo, lo que hago, me conecto y qué sé yo, en realidad todo está intermediado por un algoritmo. Y el algoritmo puede cometer errores, el algoritmo puede estar diseñado con sesgos por error o con sesgos con intención. De que veas eso porque, para que compres, de que no veas aquello para que no lo votes, de que veas o no veas, ¿no? Entonces, aún por empresas, aún por errores de programación, el algoritmo ya está manipulando lo que recibimos como información, como comunicación y hasta como entretenimiento. Y la confusión de esas zonas, podemos ver un video de alguien que no existe o está muerto y creer que está ahí y está hablando. Todo esto, la fake news, hoy podemos tener lo que se llama deep fakes, ¿no? Profundos. Vamos a ir cerrando. Las corporaciones tecnológicas, como dijimos, ahí está citado el libro de Schnitzler de 2017, tienen un poder inmenso y es cierto que ese poder debe o tiene que ser controlado. A mí me da miedo que el control sea un aumento de la presión y del control estatal, que de hacerse así es mucho más difícil de frenar que el control de los privados. Y tengo esperanza en la Web3 y en blockchain, algunas ideas, pero rara vez la tecnología ha terminado de cumplir lo que prometen en estas cosas, de ser una solución casi mágica a los problemas humanos, sociales, filosóficos, etcétera. Es más, a veces se da vuelta y termina favoreciendo a todo lo contrario que quería resolver. Un poco habla de eso Zuboff en Capitalismo de Televigilancia. Competencia tecnológica y desarrollo, bueno, claramente, volviendo a hablar de varios autores, Mazzucato y otros autores, lo digital es absolutamente relevante para el desarrollo económico, el desarrollo social de los países. Latinoamérica, Perú, Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, cada uno de nosotros tiene que realmente pensar. Lamentablemente no tengo acá esa información, pero escribí un artículo hace poco sobre el mercado argentino de tecnología, hice un par de comparaciones. Lo que está invirtiendo Argentina en tecnología, el gasto agregado en hardware, software, telecomunicaciones, etcétera, es el 1% del PBI. En Brasil es el 2% del PBI, en México anda poquito arriba del 2,5%. En general en la región está por debajo del 3% y los países industrializados invierten en tecnología, compran, gastan, la palabra que quieran usar en tecnología, más del 4, del 5 o más por ciento. Si los países gastamos o invertimos menos en tecnología año a año, se va creando un atraso tecnológico que después, como digo, no se puede salvar. No podés construir 500 data centers en los próximos 5 años ni 50 años. No podés desarrollar una infraestructura propia de cables ni de satélite de un día para el otro. Es más, en cuanto te vean que estás en una carrera para eso, los que te proveen la tecnología, porque todos somos dependientes de todos esos componentes, te van a decir que no te lo dan o te van a poner condiciones para dártelo. Así que si Argentina quiere pasar de 3, 4, 5 satélites a tener 15, 20, en algún momento alguien va a mirar y decir, pero ¿y qué está haciendo Argentina? 20, 30. Y vamos a tener que entrar en una negociación y vamos a tener que decidir de qué lado estamos y si queremos estar en el medio, tendremos que pagar el costo de estar en el medio. Latinoamérica tiene que tomar una decisión de soberanía digital, cada país, pero además como región. Somos el 6% del PIB mundial, somos el poco más de la población mundial. Tenemos que tratar de empezar a discutir colectivamente algunas cosas que son relevantes. Los países invierten muchísimo en esto, nuestra región invierte menos de lo necesario. También hay la guerra por el talento. ¿Querés estudiar en Estados Unidos? Bueno, ¿querés que te contratan para un trabajo? Acaban de poner una visa que $100.000 va a tener que pagar alguien, una empresa de Estados Unidos, si me quieren contratar a mí porque soy muy capaz y me llevan a trabajar a Estados Unidos, tienen que demostrar que soy único, especial
y que valga un montón de plata y la empresa que me quiera llevar va a tener que poner $100.000 para la visa en tecnología. China, en cambio, va probablemente a abrir todas sus universidades y hay beca para Argentina, beca para esto, vengan a estudiar. De esa manera va a recibir el cerebro, la juventud, la inteligencia y la creatividad de jóvenes de todo el mundo. Estados Unidos, para defenderse del avance chino, probablemente tome una estrategia equivocada, defensiva, de cerrar. Si ganará uno, si ganará el otro, no lo sé. Por ahora, lo que está claro es que todo está siendo subvertido y hay una profunda disrupción. ¿Sí? El talento se está redistribuyendo en el mundo y no se trata de programadores, estoy hablando de físicos, estoy hablando de físicos nucleares, estoy hablando de astrofísicos, estoy hablando de químicos y bioquímicos, estoy hablando de matemáticos, gente que realmente puede aportarle al desarrollo de la tecnología, no meros reproductores de tecnología, no meros tiradores de código. Hablamos de una innovación en un nivel que requiere una inversión y un talento de una escala monstruosa a nivel mundial. El tecnonacionalismo sigue produciendo fracturas. Desafíos, creo que ya hemos adelantado un poco lo que dicen estas últimas slides. La falta de un consenso global crea vacíos regulatorios. Esos vacíos, los que están aprovechando todo esto son los narcodelitos, los traficantes de armas. Ellos están aprovechando cada una de las regulaciones que está mal hecha o que no existe, la están aprovechando. Incluso en algunos casos creo que están alimentando regulaciones que los favorezcan o que por lo menos no los entorpezcan. La libertad del mundo, la libertad de cada país está en juego porque la tecnología atraviesa todo esto. Satélites, otra de los elementos duros del poder duro. Ahí vemos que en los últimos años ha crecido mucho, pero que ahora la gran cantidad son satélites LEO de baja órbita, son más chiquitos y más baratos y más bajos. Pero también otra vez, un tercio de los satélites son americanos, el otro 20% es chino y el resto está repartido entre todos. Y ahora llegamos al final de mi presentación. Espero que todavía estén ahí. Smart Power es un concepto que en la época de Obama empezó a aparecer, el Smart Power. Siempre se habló del hard power, el poder duro. Tengo un submarino, tengo un avión, portaavión, ¿no? Tengo armas, tengo ejército, tengo dinero. El poder blando, el soft power, tengo la democracia, tengo ayuda social entre países, tengo préstamos, tengo educación, capacitación, ¿no? La forma blanda de intervenir en el mundo. El mundo siempre tuvo estos dos poderes, pero desde el fin de la Guerra Fría parecía que entrábamos en un periodo de soft power. Claramente en los últimos pocos años, 2, 3, 4 años, estamos entrando, perdón, estamos entrando en una, ya no lo llamaría guerra fría, diría guerra tibia, un concepto complejo, algunos autores lo usan, otros lo descartan como una pavada, pero bueno, guerra tibia, no tan fría, pero tampoco tan caliente. Algunos lo llaman la zona gris o el elemento gris de la geopolítica, una zona donde hay conflicto muy fuerte entre naciones que se manifiesta por regulaciones o por tarifas, lo que están haciendo entre China, Estados Unidos y otros países. La regulación de control que quiere poner Brasil o la que pone Irán para sus redes, ¿no? Una regulación más fuerte que separa al país y su tecnología de la tecnología global y de la globalización. Y por supuesto sigue vigente el poder duro. La cantidad de misiles atómicos, hoy es cuántos son atómicos, cuántos son intercontinentales, cuántos son hipersónicos, ¿no? Nos ponemos muy finos a diseñar y vemos también elementos defensivos como el Iron Dome de Israel, ¿no? Formas de defensa tecnológicas complicadísimas donde, ¿no? Te vienen a atacar 100 misiles y los repelen con unos rayos, con unos cohetes más chiquitos, Patriot y otros, y eliminás, perdón, resolvés ese ataque eliminando todos o casi todos y cada uno de los misiles que te tiraron. China está pasando por un momento Sputnik, está claramente desde que con Huawei mostró que la tecnología 5G era liderada por ellos, que podía liderar en otras ramas de la tecnología. El miedo de Estados Unidos es que China lidere inteligencia artificial, como dice el plan chino de inteligencia artificial, que dice la inteligencia artificial es el factor
de poder en el futuro. Y China tiene que ser en el 2030 el líder en esa tecnología. Faltan 5 años para 2030, China viene corriendo. Estados Unidos, por supuesto, a su plan le puso, ni loco, yo voy a seguir siendo el líder y para eso voy a hacer esto, esto, esto y esto. Lo de Nvidia que dijimos, lo de Intel que dijimos, una cantidad de cosas que dijimos, son las medidas de Make America Great Again, de protegerse de la intención de ser líder de China, el líder mundial, pero también de ser un líder en tecnología y de ser un líder específico en inteligencia artificial. Claramente la tecnología 5G, que es la que menos hablamos, porque es la menos divertida para hablar, no ocupa mucho la tapa de los diarios, es más lindo hablar de IoT o hablar de blockchain, hablar de inteligencia artificial, pero todas estas cosas andan, si hay un cable, si hay una antena, 5G es por ahora el estándar tecnológico que garantiza interconexión de alta disponibilidad y de baja latencia, ¿no es cierto? Pero bueno, el despliegue de tecnología 5G no es parejo en el mundo. En Latinoamérica está mucho más abajo que en países industrializados. En Argentina en particular viene bastante más atrasado que algunos otros países, incluso comparando dentro de la región. ¿Por qué? Porque bueno, el escenario de las telecomunicaciones y el cambio de gobierno y el posible o no cambio de gobierno a futuro en 2 años, no sé qué, las inversiones no llegan tan rápido como se dice, y 5G requiere de mucho más antenas, de mucho más despliegue, de mucho más fierro viejo, antena, que lo que requería 4G. Y eso es muchísima plata. La tecnología no es buena, la tecnología no es mala, dice Melvin Kranzberg en su ley de Kranzberg, como la llamamos todos. Pero tampoco es neutral, dice este señor, como queriendo decir que no es buena en sí ni es mala en sí, puede ser casi cualquier cosa, depende de lo que hagamos con ella un poco, ¿no? Un planteo medio heideggeriano, ¿no? De la responsabilidad del diseñador o del usuario del signo positivo, negativo, malo o bueno de lo que se hace con una tecnología. Tengo un martillo, puedo clavar un clavo y construir una casa, puedo partirle la cabeza a un vecino, ¿no? La tecnología no es necesariamente neutra según como lo mire metafóricamente, pero en sí no es buena ni mala, ¿no? Hay una intención humana, hay un diseño, un designio que pasa por lo antropológico y los valores más que por lo tecnológico. Soberanía digital, Splinternet, ya hablamos de todo eso. El Smart Power nos muestra que la geoeconomía está integrada a la geopolítica y la geopolítica clásica y la geopolítica de la realpolitik, las escuelas más modernas de la geopolítica, Morgenthau, Kissinger y otros, se mezcla, se superpone con la geopolítica clásica, porque nos estamos peleando por poder y por lucha y por ideología, pero seguimos peleando otra vez por recursos y por una posición geográfica, como dije, por Groenlandia o por el canal de Suez o por el canal de Panamá. O por el acceso a el Pacífico desde la costa china sin tener que atravesar todas las islitas de Japón, Indonesia, Filipinas, etcétera. Problema, la multilateralidad está en jaque. El mundo pasa de ser unipolar a multipolar, pero entre esos 3 o 4 polos el diálogo, hay un diálogo, todavía hay un diálogo, se juntan Trump y se junta Xi Jinping con Trump, pero no es que toman decisiones por consenso. Una cosa es que se sienten a charlar, y otra cosa es que alcancen acuerdos válidos de largo plazo, lo cual pareciera ser que estamos medio lejos de eso. O tal vez lo que ocurra en el acuerdo y en el consenso no nos guste, que sea una división del mundo en 3 o en 4. Estamos en un mundo hiper interconectado, que es un mundo entonces hiper interdependiente, con el problema de que no está coordinado. Es caótico entonces, caótico en el sentido puro de la teoría del caos, aquella que decía que el aleteo de una mariposa en el mar de la China puede producir un tornado en Texas. Y un aleteo en el mar de la China, o sea, en la isla de Taiwán, en la fábrica de semiconductores, produce un tornado en Texas, produce millones de dólares que entran a Texas para que hagan un data center los muchachos de Intel o los muchachos de Nvidia. Así que nunca más cierto que aquella alegoría de la teoría del caos, del aleteo de la mariposa al tornado en Texas, es absolutamente cierto hoy. Recordarán todos a Sigmund Bauman, filósofo ya fallecido, que hablaba de la modernidad líquida. Bueno, yo me doy el lujo de inventar o de plantear el concepto de una hipermodernidad gaseosa. La modernidad pasó, la posmodernidad ya pasó, dejemos de llorar por la modernidad perdida. Hoy estamos viviendo el desafío y la aceleración y el peligro, el colapso o el desafío del conocimiento enorme
que vamos a tener dentro de poco es una hipermodernidad. Ya no estamos como en la posmo llorando la modernidad. Ahora estamos viviendo aceleradamente y con miedo a lo mejor la hipermodernidad. ¿Y por qué le digo gaseosa? Porque ya tiene poco de líquido, tiene más características de los gases. Y vieron que los gases tienen las moléculas que tienden a moverse como locas y que tienden a separarse y que el gas toma cualquier forma y cualquier volumen y que se mezcla y se combina casi inmediatamente con cualquier cosa. Creo que las circunstancias del mundo, esta permacrisis, esta policrisis, estas distintas dimensiones del mapa físico y virtual del mundo, tienen características gaseosas, tienen características más inciertas, indeterminadas, movimiento más rápido y acelerado, ¿sí? Estamos viviendo desde la despedida de TikTok o de Huawei a un ministro de Inteligencia Artificial de Albania y, como dijimos, una red social que es cerrada, al día siguiente es usada para reponer, para imponer a un primer ministro. Y creo, pude escuchar el final, muy interesante la charla de mi tocayo Alejandro también, sobre guerra híbrida. Yo no soy un experto en guerra, algún contacto con el tema he tenido por diversos motivos, pero quería agregar que algunos están tirando la idea de que vamos a incorporar al concepto de guerra híbrida o al concepto de zona gris o conflicto híbrido el concepto de guerra mosaico. Es muy simple y con esto termino ya. Es un poco lo mismo que pasó en las grandes empresas. Ya los activos físicos y las más grandes maquinarias no son tan relevantes. Entonces, ¿qué plantea esta teoría de la guerra mosaico? Que dejan de ser tan o solamente relevantes los grandes portaaviones, los grandes submarinos, la grande base misilística, y que las funciones ODA, observación, orientación, decisión y acción de las fuerzas militares, se descomponen, se deconstruyen en orientación, decisión, acción, ¿no? Separadas, y que cada una de esas tareas son realizadas por uno o por varios sistemas mucho más ligeros, veloces, baratos, individuales y descentralizados, pero por supuesto interconectados. Y conectados a su vez con las grandes plataformas. ¿Qué estoy diciendo en concreto? El portaaviones, el submarino, pero los drones ¿no? Y una cantidad de opciones más económicas. Vemos que desde los RPG en un fusil, alguien con una cosa de $50.000 puede eliminar un avión de $30 millones. Y hemos visto cómo con drones comprados en, en Alibaba, con un dron de 20.000 pesos, un ucraniano, ni siquiera un soldado, un civil ucraniano, le cuelga una munición de mortero y destruye un tanque ruso de $20 millones, ¿no? Vemos, es un poco la revolución, vamos a cambiar, la revolución que produjo en la Guerra de los 100 años el arco. Ahí se ve la ballesta al lado izquierdo, del lado francés, y del lado inglés se ve a los soldados con el arco de tejo, el arco galés, ese arco de 1,5 metros de largo que permitía a 250 metros que un buen arquero en 3 minutos tuviera 10 impactos positivos. O sea, un poder enorme en las manos de alguien con un palito de madera y una cuerda, ¿sí? Del otro lado, la caballería francesa, caballería pesada, caballería de caballeros, caballeros con armadura, con costo, con paje, con palafrenero, ¿no? Con alimento para él y para alimento para los caballos, un costo, ¿no? De un lado, el tanque de $30 millones y del otro lado, un campesino armado con un palo y una soga. Esto pasó en Crecy, pasó en Agincourt y bueno, de alguna manera entre esas batallas entre Inglaterra y Francia, alguien dice que también desapareció el feudalismo y desapareció justamente la caballería pesada, los caballeros y se democratizó o se masificó el concepto de leva de alguien no entrenado y que no peleaba por amor a la guerra, sino que peleaba porque lo obligaban y le daban un palito, le daban una pica, le daban una lanza y lo mandaban a pelear, ¿no? Y eso permitió que los reyes tomaran más poder. El despotismo ilustrado, el despotismo absoluto, no era posible en el medioevo cuando cada caballero y algunos caballeros, condes, duques, etcétera, tenían más poder que el propio rey, que no era más que un primus inter pares, otro caballero más que tenía un poco más de poder y que le dejaban tener un par de funciones por arriba de ellos, no sé, la representación de la iglesia o la representación ante otros países, pero todos y cada uno de los caballeros eran los que controlaban, por lo menos en Inglaterra desde 1215 con la Carta Magna, ese sistema político. Bueno, ese sistema cae cuando
ejemplo, el rey puede contratar, entrar al bosque, agarrar un montón de paisanos y darles, como digo, un palo de tejo con una soga, y cada uno de esos soldados en 300 metros, en una carga de caballería pesada, podían eliminar a 10, el peso relativo de las armas, del costo y de la guerra se modifica, y se modificó el orden político y social. ¿Será que los drones estarán modificando el orden de la guerra y el orden político y social del mundo? Probablemente.